Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Dios que podemos hoy estar nuevamente conectados para estudiar juntos la palabra de Dios. Así como lo hemos estado haciendo sábado con sábado, en Shabbat, seminarios bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. El día de hoy nuevamente vamos a compartir 2 capítulos de nuestra serie Las 7 peores adversidades que perjudican a los cristianos. En el día de hoy tenemos el capítulo 4, que es la carne y la razón de la enemistad para con Dios. Después tenemos el capítulo 5, las decisiones erróneas. Ambos temas están muy relacionados uno con el otro, por eso decidí que los tuviéramos juntos el día de hoy y seguir avanzando porque tenemos ya preparada una siguiente temática correspondiente a la Pascua y eso va a ser muy interesante que aprendamos todo el trasfondo que hay en ello. Dios los bendiga, le agradezco mucho a Dios por esta gran oportunidad, por este privilegio de compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Vamos al contenido de estos 2 temas y espero con el gran favor de Dios que sea de gran utilidad y de gran revelación para sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le doy muchas gracias a mi Rey, a mi Señor y mi Salvador por este privilegio y esta oportunidad de estar nuevamente conectado con ustedes. Vamos al contenido de este tema. Muchas veces habrá usted escuchado esta temática que es la carne y que es vivir carnalmente, etcétera. Todo esto viene siendo una enseñanza bíblica muy importante. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo con esto? ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de esta temática? ¿Es algo físico o es algo espiritual? Son tantas las preguntas que vamos a tratar de resolver en esta tarde con el gran favor de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Algo muy importante que tenemos en primer lugar que reconocer que nosotros, nuestro ser, tiene una composición física, nuestro cuerpo, pero también tiene una composición espiritual. Es decir, tenemos una parte física, una parte también intangible en nuestro ser. Es más, tenemos una composición triple en nuestra vida. Es decir, así como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, somos trinos nosotros también. Es decir, estamos compuestos de una masa física y estamos compuestos de 2 entidades espirituales también, intangibles, que no tienen color, no tienen forma, no tienen figura ni ningún tipo de apariencia física. Y eso es muy interesante que vamos a reconocer también. En la palabra del Señor, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, específicamente en el verso 23, refiere que estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo. El alma es el hálito de vida que nos hace ser seres animados, con voluntad. Y es el terreno espiritual de grandes batallas entre el reino de Dios y los enemigos de Dios. Específicamente dice a la letra este verso: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De estas 3 partes de nuestro ser, vamos a enfocarnos primordialmente en lo que es la mente, lo que es el corazón o lo que es el alma, que también así lo llama la palabra de Dios a esta parte espiritual de nosotros que es la mente. De hecho, en el original, cuando escribe alma o corazón o mente en la palabra de Dios, lo escribe como psique. Y de ahí se deriva en el griego
pues tantos términos que conocemos actualmente como es psicología, psicólogo, psíquico, psiquiatra, es decir, el estudio de la mente. Y de hecho los psicólogos se les conoce como los médicos del alma, porque lo que tratan ellos es precisamente la parte del alma de cada una de las personas. Dentro del alma, el corazón o la mente, como decíamos, se aloja en una partecita de ella la carne. El alma o la mente se encuentra en la parte más íntima de nuestro ser, porque como decíamos, no tiene una forma física, no tiene un espacio físico, pero sí ocupa una parte importante, intangible en nuestro ser. En nuestra alma o nuestra mente se alojan tantos y tantos recuerdos que tenemos desde la infancia. También se alojan muchos conocimientos que llegamos a tener, inclusive hasta la profesión o el oficio o las técnicas que conocemos. Se alojan tantos conocimientos de diversa índole que aprendemos desde la infancia, pero también se alojan los traumas, también se alojan los complejos, también se alojan las experiencias desagradables o también las experiencias agradables de nuestra vida, tanto que nos traen recuerdos, ciertos aromas de perfume, por ejemplo, o cierto aroma de comida nos recuerda algo que nos puede hacer recordar inclusive la infancia. También dentro de ellas se encuentran inclusive, como decía, los traumas complejos, pero también ciertas cosas desagradables como vicios arraigados, etc. Si nuestra alma o nuestra mente nosotros la dividiéramos en tantos compartimentos distintos, en algunos compartimentos se encontraría cada uno de esas experiencias o conocimientos o traumas o complejos o vicios o por qué no decirlo también hasta adicciones de distinta índole. Adicciones obviamente no se refiere exclusivamente a sustancias químicas, sino que también se refiere a muchos hábitos distintos. Por ejemplo, existe la adicción al trabajo inclusive. La adicción al trabajo es una actividad, pero también existe adicción a ello. Puede haber adicción a las redes sociales, por ejemplo. Es decir, aquí no estamos hablando de sustancias químicas, sino de hábitos que se forman. Bueno, dentro de todos estos compartimentos también se encuentra un compartimento importante que es la carne. La carne se refiere a una fortaleza espiritual, generalmente de maldad alojada en la mente. La carne, al paso de los años, se va alimentando en la mente humana por medio de basura que viene al conocimiento. Y esto que es la carne, si pudiéramos decir que tuviera una apariencia física, muchas de las veces se aloja tan arraigadamente como una carnosidad dura. Y por eso la carne es tan difícil de quitarla de nuestro ser. Y la carne nos estorba para una buena relación con Dios. La palabra de Dios nos enseña con toda claridad lo que es este aspecto de la carne. Y por medio de eso podemos comprender por qué es un estorbo para Dios, es un enemigo dentro de nuestro ser. ¿Y cómo define la palabra de Dios a la carne? Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Si vamos poco antes, desde el versículo 16 de Gálatas 5, dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
Aclarando aquí que dice espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo, va en contra del Espíritu Santo. Dice, y del Espíritu es, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Este mismo pasaje pues define todas las conductas que, que identifican lo que es la carne. Y estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, termina rematando este versículo, por si acaso algo quedara fuera de todo eso, y cosas semejantes a esta. Por todas estas características nos podemos dar cuenta por qué son enemigos del Espíritu Santo, todas esas conductas que aprendimos desde la infancia. Algo complementario también lo define el libro de Romanos en el capítulo 1, versículos 21 al 32. Y para agregar a toda esta lista dice concupiscencia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, dice, detractores, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Dice, para rematar, y también se complacen con los que las practican. Todos estos aspectos de conducta por sí mismos nos podemos dar cuenta que están totalmente en contra de la conducta de Dios que demanda de nosotros. Están en contra de las cosas buenas que Dios ha sembrado en nuestra vida. Están en contra de la moralidad que Dios quiere que llevemos a cabo en nuestra vida. Por eso la carne es un enemigo del cristiano, es un enemigo de Dios. O sea, que el maligno es un gran enemigo muy fuerte en contra de los cristianos, pero la carne que habita dentro de nuestro ser mismo es un enemigo muy duro, muy fuerte. Tenemos que estar conscientes que ese enemigo que habita dentro de nosotros es un estorbo para Dios. Es un enemigo muy fuerte al que tenemos que nosotros vencer y tenemos que luchar para vencerlo. El mismo apóstol Pablo hablaba de sí mismo, de todo este aspecto, cómo él mismo luchaba con esta gran dificultad, con esta gran carnosidad, como yo lo definía anteriormente. Y este mismo hombre santo, este hombre apartado de Dios, el apóstol Pablo, define de sí mismo. Imagínense, si él mismo luchaba con esta parte espiritual en su ser, ¿qué más se puede esperar de nosotros? Dice Pablo de sí mismo en el capítulo 7 del libro de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y remata diciendo Pablo de sí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí reconoce la gran solución para todos nosotros. Dice: mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias entonces damos a Dios según Gálatas 7:25, que Dios nos ha librado por medio del Señor Jesucristo para vivir en la ley del Espíritu. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos la solución, como Pablo nos dice, con toda sinceridad y con toda franqueza en su propia vida, en su propia experiencia. Solamente el Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos puede librar de este cuerpo o de esta carne de muerte. La carne se origina desde que somos pequeños. Imagínense un niño pequeñito que apenas aprende a hablar y que a la hora de que hay juguetes por ahí disponibles, el niño empieza egoístamente a decir que todos estos son para él mismo y empieza a formarse un egoísmo en el interior. También por medio de los berrinches, el niño empieza a ser un manipulador de sus padres o de cualquier persona adulta. Todos esos pensamientos también y deseos son pecaminosos y hacen a las personas desear lo que no es lícito. Pero y al no lograrlo, produce frustración, la cual hace a las personas infelices. La palabra del Señor en los evangelios de Lucas capítulo 6, verso 45 y Marcos capítulo 7, versos 20 al 23, nos dice el Señor Jesús aquí en su palabra: todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahora, contaminan al hombre y no solamente a nosotros mismos, sino a terceras personas, porque llegamos a afectar con nuestra actitud carnal. Pero lo importante, ¿cómo dominarla? ¿Cómo superar toda esa fuerza tan dura de quitarla de nuestra mente? Solo una relación personal con Dios, andando en el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, podemos salir victoriosos en el gozo del Señor. Porque el Espíritu Santo solo cosas buenas puede producir en nuestro ser. Como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida y la verdad tenemos que buscar de Dios y aprender a vivir en el Espíritu, dejar libertad que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para poder ayudarnos a librar, como decía Pablo, de este cuerpo de muerte. Ahora damos paso a nuestro siguiente tema, el capítulo 5, que se titula Las decisiones erróneas. Las decisiones, para que no sean erróneas, viviendo en el Espíritu, podemos tomar las decisiones correctas, sabias, conforme lo que Dios quiere que llevemos a cabo en nuestra vida. Pero andando en la carne, muy probablemente que tomemos decisiones erróneas.
Si bien es cierto que Dios es bondadoso y nos concede la gracia que nos permite gozar del privilegio de ser su pueblo escogido y como tal obtener la fe, la salvación, el amor y el perdón, también es cierto que Dios es justo y por lo tanto también recibimos asimismo nuestra porción de la justicia de Dios. Si nos equivocamos, vamos a pagar una consecuencia. Dios es fiel con su pueblo, pero la consecuencia de sus faltas le perjudica, aunque siga teniendo la gracia de Dios. La Biblia nos enseña en diversos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento cómo los siervos de Dios experimentaron en el error, teniendo consecuencias algunas veces horrendas a sus vidas. Y así vemos errores en los personajes bíblicos, como por ejemplo la consecuencia de Jacob por engañar a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú, escrito en Génesis capítulo 29, versos del 20 al 30, y también lo define en el capítulo 31 de Génesis, versos del 6 al 7. La consecuencia de Esaú por vender su primogenitura, despreciándola de esa manera. En Génesis 25, versos 27 al 34 y capítulo 27 de Génesis, versos del 1 al 40. Otro de los grandes errores y sus consecuencias fue la consecuencia del pueblo de Israel por rebelarse contra Dios en el desierto con Moisés, como lo detalla 1 Corintios capítulo 10, versículos del 5 al 6. También vemos la consecuencia del rey Saúl, el primer rey sobre Israel, quien tuvo consecuencia por su soberbia. En 1 Samuel capítulo 15, versos del 11 al 17, nos detalla todo lo que aconteció con Saúl y por qué razón tuvo una consecuencia nefasta en su vida. ¿Qué decir de David, el hombre cuyo corazón conforme al corazón de Dios, pero tuvo un gran resbalo en su vida, una gran falla que fue el adulterio con Betsabé, cuando también conspiró contra tratando de acabar con la vida de Urías, el marido de esta mujer, escrita en 2 de Samuel capítulo 11, donde David se describe también en estos pasajes bíblicos cómo tuvo unas grandes consecuencias en su vida y hubo un caos en su familia, en sus hijos, por todo ese grande pecado delante de Dios. ¿Y qué decir de la consecuencia del hijo pródigo, quien se gastó anticipadamente su heredad, despilfarrando lo que le beneficiaría en el futuro? En Lucas 15, versículos del 11 al 32, detalla todo esto. También la consecuencia de Saulo de Tarso por perseguir y maltratar a la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 8, verso 1, y en el capítulo 9 del libro de Hechos detalla todos esos detalles de Pablo, donde inclusive quedó ciego algunos días una vez que tuvo el encuentro con el Señor en el capítulo 9 del libro de Hechos, donde en este mismo capítulo 9 también dice el Señor, le será necesario a Pablo ser por mi nombre, dice el Señor. Así como detalla en este capítulo 9 del libro de Hechos, dice versos 15 y 16, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vemos cuánto padeció Pablo como consecuencia de todo esto. Así mismo vemos la consecuencia de Abraham por no creer que Dios le daría un hijo con su esposa Sara, obteniendo como consecuencia la rebelión de Ismael contra la descendencia de Israel hasta el día de hoy. Es decir, en la carne él decidió ir y tomar por mujer a la sierva
de Sara, su mujer, por no haber creído lo suficiente ambos de que Dios les daría un hijo en su vejez, pero al haber tenido un hijo de la esclava, de la sirviente, Ismael, la descendencia de Ismael hasta el día de hoy son enemigos de los hijos de Sara, de los hijos de Israel. Todos estos son algunos de los ejemplos que nos ilustran las Sagradas Escrituras. De ese mismo modo, nosotros, en nuestro tiempo cotidiano y en los días actuales, tomamos decisiones continuamente. Tomar las decisiones adecuadas nos traerá bendición, pero ¿cómo podemos encontrar la sabiduría y el temor de Dios? La palabra del Señor en Jeremías capítulo 33, verso 3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, la sabiduría que busquemos de Dios hay que clamar a Él para tomar las decisiones correctas. Y no conocemos lo que va a acontecer, pero el Señor nos va a enseñar, porque aquí lo promete en su palabra. Así como dice en Hebreos capítulo 4, versos del 4 al 16, donde el Señor nos enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote, a quien podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro. Y esa es la oportunidad que tenemos para consultarle y conocer su voluntad en nuestras decisiones. En su palabra siempre encontraremos consejo y nos ilustra con ejemplos que son muy útiles para nuestra vida. Pero cuidado con las decisiones erróneas. Porque por otro lado dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 22. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y sigue diciendo: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuántas veces entonces podríamos estar potencialmente equivocados en nuestras decisiones? Infinidad de veces. Sin Dios, muchas veces, pero con Dios tenemos el consejo de los hermanos, de los líderes, pero sobre todo de nuestro Paracleto, de nuestro ayudador, el Santo Espíritu de Dios, para lo cual debemos aprender a vivir en el Espíritu para garantizar que la voluntad de Dios nos favorezca siempre, siempre agarrados de la mano del Señor en nuestras vidas. De ese modo, mis hermanos, estemos siempre atentos al consejo de Dios a nuestra vida y no estorbemos con nuestra carne, no estorbemos con el vivir la propia sabiduría,
conforme a la sabiduría humana, nada más estorbándole a Dios. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo siempre esté presente en nuestra vida para tomar las decisiones correctas, para vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Muchas gracias a Dios por toda esta ayuda que nos brinda Él en su palabra, en su consejo, en su sabiduría y en su Espíritu Santo, porque de ese modo tendremos garantizada la victoria en nuestras vidas. Y con todo esto damos muchas gracias a Dios por su enseñanza por el día de hoy. Y yo les doy muchas gracias a ustedes por estar conectados y juntos aprender de la bendita palabra de Dios. Recordando que siempre estemos atentos a toda esta enseñanza que Dios nos está mostrando en su palabra en Shabbat, seminarios bíblicos, para aprender profundo la palabra de Dios. Estemos atentos a nuestra siguiente temática para que sigamos disfrutando de esta bendita palabra de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por estar aquí aprendiendo juntos de esta bendita palabra de Dios. Dios los bendiga abundantemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.